tardes. 24 colores. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que esta tarde tiene programada la presentación de una nueva agrupación, de una nueva sociedad sin ánimo de lucro que se llama NEOX, NEOS con S, no con X, que es un acrónimo que me acabo de enterar, me lo ha contado María San Gil, que viene de los 3 puntos cardinales, norte, este, oeste y sur, y que nos lo van a explicar tanto Jaime Mayor como María San Gil, nos van a explicar el objetivo que tiene NEOX, que no es otro que el de poner en valor todo lo que significa la doctrina cristiana llevada a la práctica en nuestro país y la de potenciar la sociedad civil, que es un asunto en el que yo estoy absolutamente de acuerdo, que es urgente y necesario. Pero lo que me corresponde es presentar a las dos personas que hoy van a intervenir aquí, que no son otras que María San Gil. Puedo hacer la presentación, pero creo que es de todos ustedes conocida, pero bueno, ha sido la gran campeona de la defensa de la democracia y de la Constitución en un sitio tan complicado como el País Vasco, y no digamos Jaime Mayor Oreja, que tiene un currículum político brillantísimo, desde ministro del Interior hasta candidato al Endacari en el País Vasco, y un largo etcétera en el Parlamento y después en la sociedad civil, donde ha trabajado y sigue haciéndolo de manera intensa. Creo que son dos personas que tienen mucho que aportarnos y que vienen hoy aquí también de la mano del Club La Atenida. Esto yo dije el otro día en este mismo salón, que es una colaboración en lenguaje de Puerto Chico a remos pares. Por un lado está la Atenida y por otro lado está el Ateneo, que intentamos potenciar este tipo de intervenciones en nuestra ciudad, en Santander. Y yo ya sin más le voy a pasar la palabra a Sancho Mitchell, que es secretario general de la Atenida, y que yo siempre le llamo presidente, pero no, porque el presidente está aquí con nosotros. Así que, señor secretario general, adelante. Buenas tardes a todos y buenas tardes al presidente también de la Atenida, al fiscal antidroga Ángel Santiago, y a todos ustedes, también a quienes nos siguen a través de streaming, que son cada vez muchas más personas las que por no poder estar físicamente aquí pues nos ven en sus casas o sus dispositivos móviles. Damos la bienvenida a dos guipuzcoanos. Aquí en el club y en el Ateneo tenemos un clan de guipuzcoanos, ¿no? Y que además nos han visitado últimamente, como el periodista Miguel Ángel Idígoras. Luego seguro que Ángel nos recuerda en la cena a la cantidad de ellos que hemos tenido, y que alguno estará presente también en la cena. Indistintamente, porque saben todos ustedes que este es un formato que intentamos sea distendido, que sea un diálogo, primero entre los aquí presentes y luego con todos ustedes al final de esta hora. Yo les voy a dar indistintamente la palabra a Jaime Mayor y a María San Gil, y podríamos comenzar preguntándoles las razones del porqué de NEOS. ¿Es necesario el nacimiento de NEOS? ¿Por qué? Pues primero, muchísimas gracias tanto al presidente del Ateneo como al presidente y al secretario del Club de la Atenida. Bueno, interpreto que no sé cómo vamos a desarrollar el acto. Primero, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en la tarde de hoy. Yo no sé si vamos a hacer varias intervenciones o yo hago una primera un poco más amplia, luego otra también. Podemos empezar haciendo una más amplia y luego podemos ir desarrollando algún punto para ya finalizar con la intervención de los presentes que lo deseen. Perfecto. Bueno, pues en principio lo primero que hay que decir es el significado de NEOS. NEOS es norte, este, oeste, sur. Es una brújula y viene a significar que nuestro diagnóstico se basa en que hemos perdido la brújula. No solo en España, en general en la sociedad occidental. Cuando yo me dirijo siempre a unos jóvenes, que no son de mi generación precisamente,
le digo que una de las cosas importantes que tenemos todos la obligación de hacer es saber el momento en el que estamos viviendo. Y mi generación y la generación de los jóvenes significan dos generaciones diferentes. Mi generación es una generación de la posguerra, de la post-tragedia. Nosotros no necesitábamos diagnóstico, las guerras habían hecho ya el diagnóstico. Nosotros lo que sabíamos es que iniciamos una nueva etapa. Hoy la generación de hoy, los jóvenes de hoy, ni ellos saben ni nosotros sabemos en qué momento estamos en la civilización occidental. Lo que sí sabemos es que hay mucho desorden y como la historia es cíclica, intuimos que vivimos el final de una etapa, en general en la sociedad occidental. Quiero yo decir que de la misma manera que nosotros vivimos la tragedia cruel de las guerras, ellos viven una crisis distinta, que es la crisis de la verdad. Es la posverdad, es decir, que no hay verdad o mentira, hay relatos en plural, porque todo es relativo. Y por eso, a diferencia de otras etapas en la historia, hoy nuestra generación vive una transición, un tránsito. Y el tránsito y la transición, los que lo hicimos, sabemos que, aunque iba en la buena dirección, pero significa al final siempre debilidad. Cuando no se sabe en qué dirección caminamos, pues esa preocupación se multiplica, se agiganta. Una transición sin saber a dónde se va, fundamentalmente conlleva la incertidumbre, ¿no? Imaginamos que esta generación va a vivir el final de una etapa de la sociedad occidental, no el final de Occidente. Pero la historia es cíclica, tiene un origen, tiene un desarrollo y tiene al final un final. Bueno, pues esa etapa yo creo que estamos precisamente en función del desorden que se observa viviendo. Por eso Neos siempre dice, cuando hay época de transición, es cuando hace falta más que nunca los fundamentos. Algunos dicen, no, en la transición hay que vencer en el pragmatismo. No. Cuando hay transición hace falta recordar fundamentos, pero no con un ánimo de nostalgia, sino simplemente para reforzar convicciones y reforzar esencialmente la persona, que hoy es la expresión de la crisis. No hay una crisis en la política, no hay una crisis en la economía, la crisis está en los fundamentos, está en la persona. Y por eso nace Neos, para recordar el significado profundo de la crisis. La transición en Europa, en Estados Unidos, en la América española, en España, es la misma. Lo que sucede es que se manifiesta de formas distintas. En Estados Unidos se manifiesta en una polarización como nunca había vivido aquella sociedad. Nunca había estado tan confrontada en la base social aquella sociedad. Europa transita hacia la nada. La América española camina hacia hoy dictaduras de izquierdas y España está entre la nada y lo que significa una cierta tendencia totalitaria. Pero la crisis es la misma, es una crisis de la verdad. Y en España lo que se ha producido es una crisis del crimen a la mentira, que es lo que voy a tratar de desarrollar brevemente. Nosotros tenemos que atrevernos a decir la verdad. En los 50 años que vivimos desde el arranque de la democracia prácticamente, hemos vivido determinados por la violencia. No utilizo el término amenazados. Estados Unidos estaba amenazado por la violencia, las Torres Gemelas. Gran Bretaña estaba amenazada por el terrorismo islamista en ocasiones. Francia ha estado determinada también, ha estado amenazada por la violencia terrorista a veces. Pero a las siguientes generaciones nos tenemos que atrever a decir la verdad. En España hemos vivido determinados por la violencia. Quiere yo decir que en España no hubiese habido nacionalidades históricas, País Vasco y Cataluña, sin la violencia. No hubiese habido comunidades que han accedido a la autonomía por el artículo 143 y otras por el 151, sin la violencia. La celeridad del proceso autonómico español no se hubiese producido sin la violencia. La no energía nuclear que hoy, lamentablemente, nos caracteriza en España, a diferencia de Francia,
no se hubiese producido sin la violencia terrorista en los años 80, que consiguió cerrar ni más ni menos la energía nuclear, la central nuclear de Lemóniz. Hemos vivido determinados por la violencia. Y en un momento determinado se produce un tránsito. El tránsito en Occidente, en España, tiene una expresión, que es el tránsito del crimen a la mentira. Y eso se hace a través de un proceso. Y por eso Neos lo que quiere es decir la verdad de lo que nos sucede. ETA no es una organización terrorista solamente. Es un proyecto de ruptura de un orden social, de ruptura de España. Es que el nacionalismo es un puente unidireccional que lleva a sociedades conservadoras tradicionales como el País Vasco y Cataluña, en buena medida, a sociedades en las que gobierna la izquierda o la extrema izquierda. Fundamentalmente, lo que hay que decir es que ha habido un proceso de tránsito y hoy la mentira es esencialmente lo que sustituye al crimen determinante. Hemos pasado del crimen determinante, aunque este periodo de estos 50 años sin duda tiene un balance más que positivo porque ha sido la excepción a periodos donde ganaban unos o perdían otros, pero sin embargo ha sido determinante. Y ahora tenemos una mentira retorcida, pero igualmente determinante. Es una crisis de la verdad. Hoy la mentira se ha hecho ley, se ha hecho norma, yo diría que se ha hecho doctrina, porque ese proceso de tránsito, ese proceso se ha apoderado del Tribunal Constitucional. Y es una prolongación de un gobierno que no es un gobierno de coalición, ni es un gobierno Frankenstein, es esencialmente un proceso en el gobierno. Un proceso como principal objetivo es transformar una sociedad por otra en sus fundamentos cristianos. E introduce conceptos que sin duda significan la expresión del tránsito. Entonces la ley del sí es sí, la ley del bienestar animal, la ley trans, la ley de diversidad familiar, las leyes de género, son expresión de la mentira. Es decir, de que tenemos gobernantes que no gobiernan, sino esencialmente tratan de cambiar las conciencias de las personas. Y esencialmente este es el tránsito que vivimos. Luego tenemos el aborto y la eutanasia que están entre el crimen y la mentira. Pero este es el proceso que ha vivido España. Y eso no lo ha querido explicar casi nadie y por eso a veces se dan palos de ciego. No nos damos cuenta de la fuerza de ruptura de lo que hoy malgobierna España, que es un proceso, y cuyo capitán general es ETA, que esencialmente es la expresión de la ruptura por excelencia. Y no nos damos cuenta los vasos comunicantes entre el País Vasco y Cataluña, porque al final unos han matado y otros no han matado, pero tienen exactamente la misma naturaleza. Y por eso hoy están a punto de gobernar País Vasco, Navarra y Cataluña. Por eso este tránsito es el que quiere de alguna manera poner de manifiesto Neos. La mentira siempre está en la superficie. Hay que buscar la verdad. Lo que pasa es que es más cómoda la mentira que la verdad. Es más cómodo decir que hemos derrotado a ETA que decir que ETA y su proyecto hoy protagonizan un tránsito del crimen a la mentira. La mentira se ha hecho ley, se ha hecho norma, se ha hecho doctrina. Y esencialmente eso es lo que, en mi opinión, no sale en los medios de comunicación, porque nos quedamos en la superficie de los hechos. La mentira se expande, se propaga, se usa, se utiliza. La verdad hay que buscarla. Hay que profundizar en la verdad. Hay que ir a la raíz de lo que nos sucede. Hay que entender en su complejidad y en su totalidad este tránsito singular que vive España. Por eso España vive un proceso de tránsito singular. Los otros países occidentales tienen sin duda sus dificultades, como antes he dicho. España en 2 o 3 años hemos transformado los fundamentos de nuestra sociedad con un conjunto de leyes, de normas. Y exactamente esa es la situación que hace que Neos, que no va a estar en la política, que no quiere estar en la política, que no quiere, porque no quiere articular mayorías, quiere que una minoría tome conciencia de lo que está sucediendo. Y por eso Neos nace esencialmente para combatir la mentira que hoy está presidiendo en general la sociedad española.
Voy terminando. De todos los problemas que tenemos delante de nosotros, el más difícil, el más grave, el más complejo, es aquel que significa la sustitución, reemplazo y destrucción de un orden social por otro. No es el IPC, no son los impuestos, son los más molestos, los que más nos incomodan. Pero el problema más grave que tenemos es que ese proceso retorcido está cambiando esencial y rápidamente la sociedad española. Y yo diría, y me atrevo a decir, que de todas las causas, entre las causas de lo que nos sucede, es que hemos perdido referencias permanentes. Me atrevo a decir, hemos perdido muchas veces la fe. Y eso debe ser preocupación para creyentes y para no creyentes. Que tenemos que estar de acuerdo en que cuando se juguetea con la persona, con la naturaleza de la persona, con la dignidad de la persona, con la ley del bienestar animal, con la ley trans, con todas las leyes, es juguetear con la naturaleza humana. Y en eso, creyentes y no creyentes, tenemos que recordar que cuando se juega con la naturaleza, cuando se juega con el fuego, o con las olas del mar, o con las tormentas, realmente es enormemente dañino. Pero cuando se juega con la naturaleza humana, eso es la destrucción. Y en eso y en esa tarea está Neos. Vamos a tomar conciencia de lo que realmente nos está pasando en la raíz, en la causa entre las causas, en el problema entre los problemas que tenemos delante de nosotros. Por eso, Neos en el fondo es un esfuerzo, una toma de conciencia para que cambiemos de actitud personal, para que estemos en el debate cultural, para que seamos capaces de entender que todos tenemos que cambiar de actitud, que como el Ateneo y la Atenida, pero hace falta que esta parte importante de la sociedad civil tome conciencia del reto, del enorme reto que tenemos delante de nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Ahora enseguida le damos la palabra a María San Gil para que siga ahondando un poco en las bases ideológicas de esta alternativa cultural y cívica, antesala de la alternativa política. Yo le quería preguntar a Jaime Mayor si Pedro Sánchez es, como lo fue Zapatero en su momento, esclavos de ese proceso que usted narra, que es el que gobierna España. Bueno, es clave y determinante, está en el origen de este proceso. El año 2004, la violencia determinó el futuro de España con el atentado del año 2004. Aquel atentado se hizo para cambiar el rumbo de España. Lo ejecutaran quien lo ejecutara, que no fueron los islamistas. Quien lo ejecutó, en el fondo, lo que estaba intentando llevar adelante un proceso de transformación de España. Y en estos 20 años, España ha sido lo que determinó aquel atentado terrorista en 2004. Y a partir de ese momento, se hace un acuerdo, el capitán general de la ruptura, que era ETA, con Rodríguez Zapatero, que fue un acuerdo marco. Unos dejaban de matar, estaban debilitados, seriamente debilitados, por la justicia, por la policía, por la Guardia Civil, pero hicieron el pacto con aquellos que estaban muy debilitados. Unos dejaban de matar y otros cambiaban la sociedad de arriba abajo. Todos los mal llamados procesos de paz, Colombia y España, por poner ejemplo de un proceso opaco como el español y otro público que es el de Colombia, significan siempre lo mismo: paz por poder para los terroristas. Antes que después gobernarán. Y evidentemente eso tiene un arranque en un acuerdo marco entre Rodríguez Zapatero y ETA. Empezó a cambiar las leyes que Sánchez evidentemente ha acelerado y ETA dejó de matar. Pero eso no fue la derrota de ETA, eso fue una transacción. No fue un cambio más que de estrategia de ETA. Lo que se produce es una metamorfosis del Partido Socialista, exactamente igual que en la Segunda República, a partir del año 34, que pasa al Frente Popular. Y en España el proceso se hace Frente Popular, que es lo que hoy gobierna, con el impulso esencial de ETA y de Esquerra Republicana de Cataluña, desde Cataluña y desde el País Vasco. Y los españoles, una vez más, demostramos un cierto complejo de inferioridad,
porque hemos dejado que este proceso, impulsado por quienes lo hayan impulsado, haya llegado hasta el día de hoy. María Sangil. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo vuelvo a NEOS. El diagnóstico es clarísimo y evidente y una serie de asociaciones, de fundaciones y de personas individuales que hacemos todos los meses una conferencia en la Mutua, pensábamos que había llegado el momento de que la sociedad civil se rebelara, de que no solamente nos indignáramos en casa viendo la televisión, de que no solamente nos enfadáramos con los amigos y que no solamente tuviéramos un papel cada vez que votamos cada 4 años, que entendemos que la sociedad civil tiene que activarse y tiene que movilizarse. Y entonces me ha hecho gracia porque la presentación del presidente de la Ateneo ha sido una nueva asociación. Bueno, es verdad, NEOS es nueva, pero no es una asociación más. Yo creo que en España lo que nos sobran son asociaciones de todo tipo, que todas ellas son absolutamente imprescindibles y hacen una labor encomiable. Pero NEOS nace con la voluntad de aglutinar a todas esas asociaciones que comparten con nosotros los principios de los que ha hablado Jaime. Es decir, nosotros entendemos que de uno en uno somos absolutamente prescindibles y no somos en absoluto determinantes, que lo que tenemos que ser es muchos, muy llamativos y ser movilizarnos activamente. Entonces, por eso surge NEOS como una agrupación de asociaciones, de fundaciones, de colectivos, de personas individuales que quieran, en esos principios de los que ha hablado Jaime, movilizarse, posicionarse y tener una opinión, es decir, salirnos un poco del camino correcto que marca la izquierda y poder defender aquello en lo que creemos. Como no se puede trabajar en todo y no puedes abarcarlo todo, en NEOS tenemos grupos de trabajo y tenemos 6 grupos de trabajo claramente establecidos. Defendemos la vida desde su nacimiento, desde su concepción hasta el fin natural, porque nos parece pues que hay que defender la vida ahora más que nunca. Defendemos la verdad, como muy bien ha dicho Jaime, porque lo cómodo es mentir, engañar y no contar lo que está pasando, y nosotros creemos que la verdad te obliga y tienes que esforzarte por decir lo que es. Defendemos la naturaleza de la persona, la dignidad humana y la familia, es decir, es muy revolucionario defender que hay 2 sexos, que estamos hartos del género que hay hombre y mujer, y que para nosotros la familia importante es la familia tradicional, un padre y una madre. Entendemos que hay otros tipos de unidades de convivencia, pero entendemos que la familia a la que hay que proteger y hay que ayudar es la familia tradicional. Defendemos España porque somos un país en el que parece mentira, pero el gobierno que tenemos se sustenta y se apoya en partidos que tienen como objetivo prioritario la ruptura de España y la separación, es decir, ERC y ETA lo que quieren es que Cataluña sea una nación y que el País Vasco, lo que ellos llaman Euskal Herria, también sea otra nación. Y hablamos también de las amenazas globales, porque España no es una isla, no vivimos al margen de lo que ocurre en el resto del mundo. La Agenda 2030, por ejemplo, nos afecta a todos y creemos que también hay que trabajar sobre eso. Y en estos grupos de trabajo hay gente que tiene una capacidad enorme, como tengo un amigo que dice que el más tonto de los grupos de trabajo es doctor en historia medieval, pero no es verdad. En los grupos de trabajo hay gente de todo tipo que lo que quiere es colaborar, trabajar, ayudar, hacer escritos, hacer documentos, escribir artículos, pues para hacer un poco de pedagogía y que todo eso llegue a la sociedad. Les ha dicho Jaime, y creo que es algo muy importante, que NEOS no tiene vocación política. Somos una asociación de asociaciones que tenemos la enorme libertad de que no dependemos de los votos, no dependemos de las encuestas, no dependemos de caer mejor o peor. Podemos ser políticamente incorrectos porque no queremos que nadie nos vote. Queremos tener muchos amigos de NEOS y mucha gente que con nosotros trabaje y colabore, pero no dependemos de un voto para tener un escaño electoral o poder llegar al poder. Y eso nos da una enorme libertad para defender aquello en lo que creemos. Y creemos sobre todo en los fundamentos del humanismo cristiano, aunque en NEOS hay mucha gente que no tiene fe y no defiende estas cosas desde la fe, sino desde la moral y la ética, pero nosotros tenemos muy claro que no vamos a esconder que somos católicos, que nos sentimos muy orgullosos de serlo y que cada vez que podemos, pues hablamos de nuestra fe. NEOS nació en noviembre del año 21, ¿puede ser? 21. El año 21. Y también tiene una clara voluntad de no ser algo que hay en Madrid y que solo existe en Madrid y que el resto de las provincias, pues tienen como que seguir a NEOS Madrid. Lo hemos presentado ya en distintos sitios como son, seguro que me dejo alguno, Valencia, Sevilla, Santiago de Compostela, Logroño, Salamanca, por supuesto Pamplona. en Madrid, Pamplona y Zaragoza. la semana Zaragoza, y el día 14 de junio lo vamos a presentar en Valladolid. Y nos gustaría muchísimo que hubiera un NEOS Santander. Entonces, un NEOS Santander es un grupo de personas
que quieren, bueno, pues tener un cauce, un instrumento para poder hacer o para poder defender aquello en lo que ellos creen, que no tienen por qué, como les digo, que tener que asumir todas estas leyes ideológicas de la izquierda, y gente que tiene vocación de defender la vida, de defender la familia, de defender la naturaleza y la dignidad de la persona. Bueno, pues es gente que trabaja en defender en sus ciudades y en sus provincias esto es lo que les estoy diciendo. Desde NEOS hacemos muchas cosas, nos gustaría hacer muchas más, porque esto es absolutamente vocacional y estamos encantados de hacerlo, pero no vivimos de esto, se pueden ustedes imaginar. Pero bueno, tenemos una producción de vídeos y algunos habrán visto el vídeo de Soy Facha, por ejemplo. Bueno, pues por favor, se lo empiezas a mandar a todo el mundo, porque no puede ser que toda esta gente no haya visto el vídeo de Soy Facha, el vídeo del Día del Padre, el Día de la Madre. Bueno, El fatal. motivo del vídeo era que es ser facha para la izquierda, ¿no? Eso es, y que Entonces, todo era ser facha. Incluso la tortilla de De patata con patata con cebolla. cebolla y sin cebolla. Y sin cebolla porque es española. Claro, Lo has porque visto, todo lo lo has que es- visto, lo has visto. lo has visto. Entonces, bueno, pues intentamos a través de los vídeos, porque tenemos también un objetivo muy claro. Nosotros ya somos gente que tenemos las ideas perfectamente interiorizadas, sabemos lo que queremos en la vida, pero tenemos que movilizar a los jóvenes, porque al final el futuro son ellos, y desde NEOS tenemos una obsesión muy clara, que es que los jóvenes también se impliquen, que entiendan que ellos también son responsables de lo que está pasando y que ellos van a ser el futuro de este país. Entonces es importantísimo que ellos se activen. Por eso hacemos muchas cosas en vídeo y en audio, porque entendemos que los jóvenes hoy en día pues no leen los documentos que tenemos en nuestra página web, que no les he dicho cuál es, que es neosespaña.es. Y hacemos muchos vídeos. Entonces, ¿qué me gustaría? Que entraran ustedes en la página web de NEOS, que vean ustedes la producción que tenemos, que se den de alta, para que les lleguen las notificaciones, para que les lleguen los vídeos. Hacemos otra cosa que son 3 minutos por España, y es que una vez a la semana, una vez cada 15 días, hay alguien que trata un tema fundamental en ese momento. Entonces, en 3 minutos conseguimos, bueno, que esa persona que tiene conocimiento absoluto del tema, bueno, pues sea muy conciso, muy concreto y dé la pedagogía necesaria. ¿Y para qué sirve NEOS? NEOS sirve para que, primero, como les digo, que cada uno de nosotros podamos, bueno, pues tener una presencia activa en la sociedad civil, y para hacer actos como el de ayer. Seguimos haciendo conferencias en la Mutua madrileña, y ayer conseguimos sentar a un representante del PP, a un representante de Vox y a un representante de Unión del Pueblo Navarro para debatir sobre las leyes ideológicas. Y eso lo puede hacer NEOS, porque no somos de ningún partido, somos apolíticos, estamos en la prepolítica y se nos ve venir, o sea, se sabe perfectamente lo que somos y lo que queremos. Entonces, para los partidos políticos, el que NEOS les convoque, bueno, pues también les obliga un poco a tener que asistir a nuestros actos. Y entonces, cuando les pedimos que vengan a hablar de lo que opinan de todas estas leyes ideológicas, de la transformación de la sociedad de cara a las elecciones, para que sepamos que vamos a votar el domingo que viene y en unas siguientes elecciones generales, bueno, pues NEOS consigue sentar a 3 representantes políticos que o se sientan en una televisión, o es muy difícil verles en un foro debatiendo y compartiendo, porque no hay, siempre es o una fundación que es del PP o una fundación que es de Vox, o bueno, pero en cambio nosotros tenemos la capacidad de ser muy transparentes y de no estar vinculadas a ningún partido político. Como vamos a seguir, ya les contaré más cosas, pero apúntense ustedes, neosespaña.es, y ustedes o sus nietos o sus hijos, que les hagan entrar en la página. Y así nos van conociendo más, porque yo les digo que me gustaría que en un futuro hubiera un Neo Santander completamente relacionado con el Ateneo y con la Atenida, porque no estamos para tener 17 asociaciones en Santander, sino para sumar todas y poder hacer cosas conjuntamente. Así que, bueno, por ahora... Claro, María, hemos hablado aquí de la sociedad civil y, sin embargo, yo creo que existe un consenso en España de que nuestro país carece de sociedad civil y que cuesta mucho construir esa sociedad civil que, al estilo, por ejemplo, de Estados Unidos o de otros países, sea la que realmente mueva el país al margen de los gobiernos y de las instituciones públicas. Claro, porque nosotros hemos dejado todo en manos de los políticos, que yo no digo que sea un error, porque yo he sido política y creo que los políticos tienen su papel. Pero con votar cada 4 años no hacemos nada, porque luego muchas veces además los políticos nos decepcionan, nos prometen unas cosas y hacen la contraria. Pero nuestro papel como ciudadanos es todos los días y tenemos que asumir el protagonismo que nos corresponde. No todo el mundo tiene que ir encabezando la pancarta, pero todo el mundo tiene su pequeño núcleo de influencia, su familia, su trabajo, sus amigos, en el que puede hablar, en el que puede discutir, en el que puede aportar sus ideas y en el que puede decir qué piensa de la situación que estamos viviendo.
Dentro del Grupo de la Vida hemos conseguido que haya 150 asociaciones de toda España que defienden la vida, con las que nos reunimos periódicamente en Zoom y hacemos cosas conjuntas. Hace poco se hizo una manifestación en Madrid en favor de la vida y en contra del aborto, porque claro, el aborto es un derecho. Es que tenemos que ser conscientes de que las leyes ideológicas de este gobierno, además de ser absolutamente astracanadas, tienen una influencia muy directa en nuestra vida cotidiana y en la vida de nuestros hijos. Entonces, contra eso hay que levantar la voz. Hicimos una manifestación en el mes de marzo y asistimos muchísima gente. No sé si fuimos 50.000, 60.000, 70.000. Bueno, si en esa manifestación, en vez de 80.000 personas, hubiéramos estado 2 millones de personas, yo estoy segura de que al día siguiente algunos partidos políticos hubieran empezado a pensar que el tema del aborto es algo que hay que poner en la agenda política. Pero si no ven que la sociedad civil reacciona, a los partidos les importamos solamente a la hora de votar. Nos camelas, nos engatusan, nos prometen el oro y el moro y luego hacen lo que les da la gana. Por eso, nuestra responsabilidad con aquello en lo que no estemos de acuerdo es manifestarnos, es pronunciarnos, es alzar la voz. Como digo, no vale de nada que en casa nos enfademos y le gritemos a la televisión, porque eso no le llega a Pedro Sánchez. Y nosotros ahora tenemos que reclamar que haya una alternativa de gobierno y que los partidos que pueden representarnos se den cuenta de qué es lo que quiere la sociedad. Que al final cada uno de nosotros somos un voto y al político le importan los votos. Entonces, hagamos que cada voto nuestro valga lo que se merece. No lo demos gratuitamente si creemos que las cosas se tienen que cambiar. Intentemos que los partidos políticos tengan unos programas de gobierno que se ajusten con aquello que nosotros creemos. El debate del aborto no está amortizado. No podemos ser una sociedad salvaje que solo regula la muerte. Tenemos la ley del aborto y la ley de eutanasia. Las siguientes generaciones van a pensar que somos unos bárbaros. Entonces, algo tendremos que hacer, porque algún día los que vienen detrás nos dirán, ¿pero qué hicisteis? ¿Cómo dejasteis que todo esto pasara? Vosotros no influíais nada, no podíais alzar la voz. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de alzar la voz de una forma absolutamente pacífica, pero seamos una minoría creativa. Yo ya sé que no todo el mundo piensa igual que nosotros, pero los que pensamos así, por lo menos pongámonos hombro con hombro y trabajemos todos por conseguir el objetivo. Entonces, seamos sociedad civil. A pesar de que se trata de una alternativa cultural y cívica, que es antesala de la política, habrá que ordenar todas estas leyes ideológicas cuyo objetivo es cambiar este orden social. Entonces, ¿qué le proponen ustedes desde NEOS a estos partidos que, como ayer, se reunieron en la Mutua madrileña, Partido Popular, Vox, incluso Unión del Pueblo Navarro? O sea, ¿qué claves son las que ponemos encima de la mesa desde NEOS para defender una alternativa al gobierno actual o al proceso actual? Bueno, ahí primero hace falta que cuanto antes haya una alternativa política en España, porque mientras esté gobernando ETA, Esquerra Republicana, con Sánchez, es evidente que no hay esperanza. La alternativa política tiene que ser una realidad, como dice María, es decir, no solamente un relevo de siglas, no solo un relevo de líderes, hace falta un proyecto. Eso es lo que tienen que hacer los políticos, los partidos. No sé si estamos próximos o lejanos. Habrá que verlo, ¿no? Y yo lo que creo es evidente que nuestra posición es muy clara. Un proyecto de ingeniería social necesita y exige la derogación de la mayoría de las leyes. Hay que pedirles, evidentemente, esa voluntad. Otra cosa es que en la práctica tendrá sus dificultades, pero hay que derogar un proyecto de ingeniería social que es devastador para España y que nos está llevando a un tránsito muy, muy complejo. Yo quiero decir que siempre parece que hay un debate del presente, un debate del futuro y un debate del pasado. Nosotros no queremos plantearnos el debate en términos de nostalgia. El debate del futuro de la sociedad occidental no va a ser tanto entre una izquierda y una derecha. Una izquierda que quiere más impuestos, que quiere más Estado, que quiere menos sociedad, y una derecha que quiere menos Estado, más sociedad y menos impuestos. Ese es un debate importantísimo. Pero el debate que va a asolar el Occidente o va a dificultar es que va a haber un debate en los fundamentos, entre aquellos que ya no creen en nada, entre que aquellos que tenemos unos fundamentos cristianos, aunque no todos seamos creyentes. Ese es el debate del futuro. Porque ha avanzado tanto la posverdad, no creen en nada, todo relativo, el relativismo moral, que el debate de Occidente se va a sustanciar
en poco tiempo en ese debate, un debate de fundamentos entre los que queremos creer, queremos referencias permanentes y aquellos que ya no creen en nada. Ese va a ser el debate del futuro, no del pasado. Ese va a ser, sin duda, el gran debate. Es un debate cultural en los fundamentos de nuestra sociedad. Del relativismo han hablado mucho a través de una publicación del Papa Ratzinger, de Benedicto XVI. Bueno, la ley trans es un ejemplo de que prácticamente nos hemos vuelto locos, pero ayer el presidente del gobierno en Santander anunciaba la aprobación en el Consejo de Ministros de una ley de paridad. Ya tienen motivo para una nueva edición de un vídeo. ¿Y en qué va a consistir la ley de paridad? Es que ya no sabe qué inventarse. Bueno, pues eso se supone que hoy el Consejo de Ministros le iba a aprobar para llevar al Parlamento, pues para que haya igual de magistradas en el Tribunal Supremo o en el que ya Tribunal lo hay. Es Constitucional. decir, se ha encontrado con que Cuestión la que realidad perjudica. ya ha superado su promesa. Claro. Sí. Si eso ya estaba puesto, ¿no? Sí, pero una pregunta que creo que puede ser importante, es decir, aquí estamos hablando en clave política de que hay que cambiar el rumbo, pero en estos últimos años el rumbo cambió varias veces y no parece que se haya avanzado mucho en este camino. Bueno, yo creo que estamos en la mala dirección desde el 11 de marzo del 2004, porque no ha habido un proyecto alternativo al que se puso en marcha. Pero hemos tenido un proyecto alternativo en marcha. Bueno, Si pero yo no recuerdo mal, aquí ha habido un presidente del Partido Popular. no, pero yo lo que digo es que no lo ha habido, no ha habido proyecto alternativo. Y lo que sí creo es que tiene que haberlo. Tiene que haberlo. Todo demás es quedarse en la superficie de los hechos. Por ejemplo, un concepto que cada día es más inquietante. El Tribunal Constitucional, las dos sentencias, una no la conocemos del todo, la del aborto, la de la ampliación, pero sí la de la eutanasia, lo que hace es llevar a la autodeterminación como un derecho absoluto, como un derecho fundamental. Se inventa una autodeterminación como derecho. Claro, y eso significa, y tiene la enorme gravedad, que la autodeterminación como concepto siempre ha estado en el ámbito territorial. Wilson, en aquella Sociedad de Naciones Unidas, alrededor de la Primera Guerra Mundial, plantea la autodeterminación para lugares coloniales donde sin duda hay alejamiento con la metrópoli y además hay razones éticas, étnicas diferenciadas. Ahora la autodeterminación es de la persona, es de la mujer que va a abortar, es del que se quiere eutanasiar y encima Cataluña y el País Vasco. La siguiente reivindicación es la autodeterminación. La autodeterminación es lo siguiente. Ya han conseguido los presos vascos, han conseguido la modificación del Código Penal, modificando el delito de sedición y malversación. Ya, ese problema está resuelto. El nacionalismo es un movimiento. Y el siguiente hito es el derecho de la autodeterminación. Es evidente que si gobierna Sánchez será una autodeterminación a plazos, habrá una legalización de los referéndums, pero el objetivo está marcado. Si ganase la alternativa que deseamos todos los que estamos aquí, creo yo, se va a convertir en una reivindicación con cierta violencia. Desde el País Vasco, donde va a gobernar ETA, con el apoyo del PSOE y con el apoyo del Podemos, y evidentemente desde Cataluña, desde Esquerra Republicana y la suma de las izquierdas. Va a ser una reivindicación que va a tener España. Eso forma parte de un hito del movimiento nacionalista vasco y catalán. Y además lo harán conjuntamente. En el escenario A, en el gobierno de Sánchez, es evidente que avanzarán de modo pacífico, en el otro escenario avanzarán con cierta violencia. No digo que vuelva al terrorismo, pero se va a convertir en una reivindicación. Ese es un ejemplo de que la autodeterminación no puede ser un derecho. La libertad tiene que tener sus límites. Una libertad sin límites no es libertad, es esclavitud. Y es evidente que ese es el gran debate que tenemos delante de nosotros en los fundamentos. Puede ser, por lo tanto, Arnaldo Otegi, lehendakari de... La lógica del País Vasco. proceso, paz por poder para los terroristas, es exactamente esa. La suma de Bildu, PSOE y Podemos en las últimas elecciones autonómicas obtuvo 37 de 75. Le faltó uno. En el voto por correo, el segundo escaño del PP en Vizcaya cambió el orden. Pero ahora
ellos piensan que la lógica del proceso va a llevarles al poder en el País Vasco. El PNV tiene problemas de hacer listas hoy en el Goierri, en la Guipúzcoa profunda, por la presión social de ETA. ETA está ganando la batalla cultural en el País Vasco y en Navarra. Navarra pasa de ser vanguardia de España a ser vanguardia de ETA. Eso es lo que tenemos delante de nosotros. Por eso yo a veces lo único que decimos desde Neo es decir, tomemos conciencia de las dificultades que tenemos, no para perder la esperanza, sino simplemente para de alguna manera, siendo optimista, no podemos estar optimistas, no es lo mismo el verbo ser que el verbo estar. Yo soy un optimista y por eso María y yo defendemos Neos, pero estamos preocupados, estamos pesimistas, porque evidentemente la deriva del proyecto que alumbraron en el 2004 avanza, avanza y avanza. Bueno, le han dedicado también un espacio importante al feminismo, uno de los últimos encuentros, ¿verdad? La pregunta ¿es posible otro feminismo o es la política oficial la que nos va a enseñar qué es esto del feminismo? Hablábamos ahora de esta nueva ley de paridad. Es que yo, además, como soy mujer, lo puedo decir, si lo dijera un hombre, pues a lo mejor, es que no son ni feministas, de verdad. Si es que yo siempre pienso que qué tipo de familia tienen Irene Montero, Yone Belarra o Pam, que no sé nunca cómo se apellida. O sea, unas ministras que están todo el día atacando lo que es la figura del hombre. Yo no entiendo qué padres, qué hijos, qué hermanos tienen, porque yo tengo 3 hermanos varones. Y no tengo nada en contra de los hombres, es decir, yo entiendo que hombre y mujer son absolutamente complementarios, que podemos compartir, convivir y que es importantísimo que el hombre exista y que exista la mujer. A mí este feminismo radical, que lo único que hace es desprestigiar y poner siempre la carga de la culpa en el hombre, claro que hay hombres maltratadores y habrá que educar a los jóvenes para que desde luego no levanten jamás la mano a nadie. Pero tenemos unas ministras que se preocupan mucho más de cuidar de los animales que de cuidar del nasciturus. O sea, ministras que no hablan jamás de la maternidad, de la belleza, de la responsabilidad, del amor, del afecto que genera el ser madre. A mí me parece que los hombres deberíais estar muy enfadados porque no podéis ser madres. Lo mejor que a una mujer le puede pasar es la maternidad. Ninguna de todas estas ministras podemitas ni socialistas ponen nunca en valor el hecho de la maternidad, no se apoya a la maternidad y yo soy de las que creo que hay que reivindicar que las mujeres tenemos el privilegio inmenso de dar a luz y no estar todo el día denostando al varón, metiéndonos con el hombre y cargando siempre con la carga de la culpa en el hombre. Creo que el padre es una figura absolutamente necesaria a la que también hay que reivindicar. Entonces, esta especie de feminismo histérico de las ministras de Podemos, a mí como mujer me saca de quicio y desde luego no me representan. Lo mismo que me preocupa enormemente, antes has hablado de la ley trans. Yo ayer les contaba en el acto de la Mutua que hay una serie para niños de 0 a 6 años, que no sé cómo se llama, Noel Jones o no sé qué, que es una serie de una niña que es aventurera, pues la típica serie para niños. Y en el episodio 8 de la serie hay un bisonte que se declara no binario. Claro, ayer también en la Mutua la gente se reía. Yo decía, no, si es muy gracioso un bisonte, además el bisonte es monísimo, y le dice a la abuela... Sería el de Altamira. ¿Eh? Sería el de Altamira. Ah, pues a lo mejor era el de Altamira, pero no sabíamos que era no binario. Claro, niños de 0 a 6 años que están viendo una serie de dibujos de aventuras, que les metan, porque los meten con calzador todo el tema de las leyes ideológicas, del género. Esto no es normal. O sea, estamos haciendo una sociedad muy enferma. ¿No? Yo creo que no tienen edad los niños de 0 a 6 años para preguntar a sus padres qué dice el bisonte, porque no pueden entender qué es ser no binario. Y el bisonte quiere que le llamen elle. Claro, es que, de verdad, porque es muy grave, que si no nos tendríamos que estar todo el día riendo de todas estas leyes ideológicas y sectarias de este gobierno. Yo no sé si en el ámbito europeo han hecho algo de derecho comparado, si hay algún país que sea un ejemplo a seguir en nuestro entorno, algún país nórdico o incluso... en América, del fomento de la maternidad, sí, en relación a la protección de la madre. Bueno, lo que sí se ve es que en algunos países que han querido estar, por ejemplo, en el tema de los transexuales, un poco en vanguardia, ahora están echando marcha atrás. Los ejemplos de Gran Bretaña y de Holanda son muy claros. Ahora, nosotros vamos a partir de una idea, porque no quiero, yo siempre digo
Cuando intervengo no quiero dar la sensación de que he venido para que no duerman esta noche. Quiero que duerman esta noche sin necesidad de pastilla. Hay un libro con un título maravilloso de un gran filósofo francés, que es Fabrice Haddad, que lo titula de esta manera: La suerte de haber nacido en nuestro tiempo. Tenemos la suerte de haber nacido en nuestro tiempo. Lo que pasa es que hay que ver los problemas que tenemos. Lo que no podemos es seguir resignados pensando que no podemos hacer nada, que ya hemos sido derrotados en este ámbito que estamos describiendo María y yo. No, que ya los nuevos tiempos ya han cambiado muchas cosas que son irreversibles. No todo lo nuevo es bueno. Hay que hacer un discernimiento. Yo tengo 3 hijas, María tiene una hija y las 4 trabajan. Eso es irreversible. Y como es irreversible, está en la buena dirección. Ahora, el progreso no puede ser la eutanasia como derecho. El progreso no puede ser el aborto como derecho. Eso no es progreso, eso es esclavitud. A la autodeterminación que de pronto queremos inventar una persona que tiene algo así como la condición de ser un nuevo Dios, que tú lo decides todo tú, que no tiene límite lo que es el ejercicio de tu libertad. Eso no es progreso. Y yo estoy convencido, y lo ha apuntado bien María, que dentro de 50, 60, 70 años van a ver el aborto como nosotros vemos hoy la esclavitud, que fue moda dominante en el siglo XVII y en el siglo XVIII por el mundo anglosajón, y que fueron españoles, en su momento la escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, o Bartolomé de las Casas, o incluso los reyes católicos, la reina Isabel, la que puso de manifiesto la condición humana de las personas. Y eso va a pasar. Lo que pasa es que para eso no podemos abdicar. Tenemos que dar esta batalla y no tenemos que tener el sentimiento de derrota, de resignación. Yo recuerdo en el País Vasco, cuando yo empecé la política, que fue ya en el año 77, es decir, en la prehistoria, en las filas de la UCD, yo siempre pensé al principio de aquellos años que ETA era invencible. Hasta que 20 años después me di cuenta que podíamos derrotar a los españoles a ETA. Y creo que estábamos a punto de hacerlo, hasta que hubo este proceso maldito, que en mi opinión es maldito, porque fundamentalmente se asentaba en la mentira. Y evidentemente esto le ha dado oxígeno a su proyecto político de ruptura que caracteriza a ETA. Pero vamos, en definitiva, yo lo que quiero decirles es que a pesar de todo lo que decimos, somos optimistas. Tenemos la suerte de haber nacido en nuestros días. Otra cosa es que tenemos que entender que mi generación ha cometido aciertos y errores. Y nosotros hemos mal administrado un bienestar material. Y el precio ha sido destruir muchas referencias permanentes, demasiadas familias, demasiados matrimonios. Hemos perdido la fe. Y eso es el precio a una mala administración de nuestro bienestar material. Pero las nuevas generaciones van a tener que aprender a que en este tránsito que va a vivir Occidente, tienen que entender que tienen que saber vivir de otra manera. El dinero no puede ser el elemento único sólido referencial en nuestra sociedad. El dinero fluye de mano en mano, pero el dinero es líquido, es la expresión de lo fluido. Y es evidente que eso lo tendrán que ir aprendiendo y tendrán que dar importancia a las cosas realmente importantes y tendrán que dejar de dar importancia a las cosas menos importantes. Tendrán que restablecer una jerarquía de valores, una pirámide de valores, en donde lo auténtico, lo profundo, tu familia, tus próximos, el hogar, tu cariño, el amor con los tuyos sea un elemento decisivo. Y si además tienes fe, pues mucho mejor. Los que tenemos fe, tenemos la obligación no de imponer la fe, pero no tenemos que esconderla, que no es lo mismo. Y hemos escondido demasiado que a veces algunos pues nos anima y nos estimula la fe. Y no tenemos que esconderlo, no imponerlo, pero no esconderlo. Y solo añadir que hay países como Hungría y Polonia que están marcando un camino distinto en temas de natalidad, de ayuda a las familias, de apoyo a la mujer, en la dirección correcta. Bueno, fueron pioneros los nórdicos, ¿no? Países como Finlandia, como Islandia,
Lo que no sé si alguno también de su entorno han seguido también por esa senda. Pues sobre todo ahora yo creo que es Hungría y Polonia, ¿no, Jaime? Sí, hombre, son los países que han padecido el comunismo. Ellos han padecido el comunismo hasta ayer. Ellos valoran cosas que nosotros ya no valoramos en la otra parte de Occidente, donde la comodidad se ha instalado y que nos ha hecho personas, que seamos una civilización de fin de semana. Lo importante es el fin de semana. Si perdemos el fin de semana, estamos perdiendo algo sagrado. Bueno, es que eso nos está pasando en buena parte de la sociedad occidental. Hemos cambiado la jerarquía, la pirámide de valores. Y luego hay una cosa que siempre no hay que olvidar, he hablado del dinero. Cada uno de nosotros sabe que lo que nos ha hecho más felices en nuestra vida no tiene precio, no es el dinero. Nos ha dado la ilusión de recuperar a un hijo que estaba estudiando fuera, o hemos dado un abrazo a unos nietos a los que ahora les queremos más que a nadie. Lo más bonito, lo mejor de tu vida no cuesta dinero. Eso nos hemos olvidado, parece, en ocasiones. Bien, y yo creo que ahora ha llegado el momento de que puedan participar las personas que nos acompañan esta tarde aquí en el Ateneo Santanderino. Quien quiera intervenir, por favor, que haga una seña, le pasaremos el micrófono para que también se pueda escuchar en la transmisión por streaming la pregunta y obviamente la respuesta. Ángel. Jesús Tortosa, de la Cámara de Comercio, quiere hacer una pregunta. Bueno, en primer lugar, nada, muchas gracias. Quería preguntaros, en este mundo en el que vivimos, que bueno, pues Jaime además lo comentaba ahora justo al finalizar, de fin de semana, ¿no? En el que las empresas cobran un protagonismo importante, ¿cómo podemos hacer para que todo esto, estos valores, esta ideología, pueda calar en la sociedad en este caso, en la sociedad empresarial, y que ayuden a esta transformación? Bueno, primero que un gobierno que se dedica a insultar a los empresarios pierda las elecciones. No es posible que un gobierno insulte al presidente de Mercadona o al Ferrovial. Eso no es posible. Yo vuelvo a decir, la América española nos está enseñando un camino muy inquietante, ¿eh? Son los sistemas totalitarios. Y cuando yo le escucho el fin de semana a Sánchez explicar las medidas que está apuntando, me recuerda a las sociedades subsidiadas por Chávez o por Maduro. Tiene la misma voluntad. Sociedades subsidiadas, ¿no? Entonces el empresario tiene que tomar conciencia de que tiene que jugar un papel más relevante, pero lo primero hay que buscar una alternativa a lo que hoy hay en el gobierno. Y los empresarios que sigan siendo empresarios. Yo el otro día, con un conjunto de sacerdotes en una parroquia de Astorga, que venían de América Latina, se enfadaron un poco cuando yo les decía, no hablé del capitalismo como uno de los problemas que tenemos. Y ellos me decían, usted no ha dicho nada del capitalismo. No, pero yo ya sé que el otro sistema ya ha fracasado. Eso es la caída del muro de Berlín. Ahora bien, que el sistema que tenemos comete como consecuencia injusticias, hace falta un capitalismo corrector, un capitalismo capaz de cada día entender más la dignidad del trabajo de los trabajadores. Y eso es evidente. Pero el otro sistema ya está experimentado. El dominio de los medios de producción por el gobierno es lo que es, un fracaso. Da la impresión de que Neos nace porque no hay partidos políticos que defiendan estos principios. Entonces el problema principal, a mi entender, no es tanto, o también, que la izquierda dicte leyes como la del aborto o la eutanasia, sino que cuando llega la derecha al poder no los deroga. Supongamos que Feijóo, y deseemos, gane las próximas elecciones generales. Mi pregunta es si ustedes creen que estas leyes las derogará el PP. Y en segundo lugar, es verdaderamente preocupante que haya la posibilidad de que ETA, Otegi, los partidos de izquierda gobiernen en el País Vasco. Pero si esto ocurre es porque hay un amplio sustrato social que los vota.
Sí, como Hitler, exactamente igual, porque allí hay un sistema totalitario. Nosotros intentamos en el año 2001 presentar una alternativa, Nicolás Redondo, Fernando Savater, yo mismo, y no pudimos. Y es evidente que es porque queríamos una alternativa a un nacionalismo que evidentemente además tenía una componente neta totalitaria. Y está claro, pero por muchos que les voten, los totalitarismos habrá que condenarlos. Y el gobierno de España tendrá que enfrentarse si ETA gobierna el País Vasco, con el apoyo del PSOE y con el apoyo de Podemos, que es seguro que lo vayan a hacer. Otra cosa es que les den los números. Pero la voluntad es inequívoca, porque forma parte de la lógica del proceso. Al final estos procesos se hacen para que ETA gobierne. Hoy gobierna la sombra. Ellos quieren gobernar a la luz del día, ¿no? Entonces, respecto de lo que va a hacer Feijóo, le invitan ustedes la próxima vez a Feijóo y que lo diga él. Yo no voy a hablar ni María en nombre de lo que va a hacer Feijóo, ¿no? Yo lo que deseo es que cada día la derecha entienda la trascendencia del debate cultural, de los fundamentos. Que no estamos solo para gestionar, sino que tenemos también que hacer un esfuerzo para tratar de contrarrestar lo que la izquierda tiene de un proyecto letal en el ámbito cultural de los fundamentos y de los principios. Ese será nuestro papel. Nosotros no criticamos a los partidos, lo que queremos es que nos haga algo de caso los partidos. Sobre todo si gobiernan los que deben gobernar, que es PP y Vox. Que nos hagan algo de caso. Que den importancia y trascendencia a que hay que poner en marcha otro proyecto. Porque si el que tenemos hoy está vivo desde el año 2004, hay que poner otro proyecto alternativo. No basta con reemplazarles en el poder. Hace falta otro proyecto. Y en el País Vasco, y en Cataluña, y en Navarra, hará falta que probablemente haya no una sigla de partido, sino que se defina una función social como las empresas y hagan una UTE para empezar a contrarrestar lo que Navarra, País Vasco y Cataluña ha avanzado en el grado lamentable que ha avanzado, ¿no? Pero probablemente, yo diré, me atrevo a decir que va a ser inevitable que ETA va a gobernar el País Vasco. Es la lógica del proceso. Es la lógica de una incomparecencia cultural de la derecha. La izquierda tiene un proyecto de ruptura y la derecha es ingenua, no entiende muchas veces que tiene un proyecto, una dirección de ruptura en España desde hace tiempo. Y yo voy a añadir, no como si fuera Feijóo, que no soy, algo en relación con el tema de Bildu y el PNV. Claro, les votan porque les hemos blanqueado. Porque ahora mismo la juventud del País Vasco ve a Bildu como aquellos que defienden los intereses de los vascos, pero no les ven con el marchamo de asesinos. Es decir, desde el año 2004 se inició un proceso en el que se blanquea la historia terrorista de ETA. Ahora decimos que ETA está derrotada cuando no es verdad, porque ETA no solamente eran los comandos terroristas y la gente que mataba, ETA era un entramado y era una carcoma que estaba metida en todo, en los medios de comunicación, en las editoriales, en los clubes deportivos, en la política, y sigue estando ahí metida, porque el proyecto de ETA está más vivo que nunca. Porque ellos dejan de matar en el 2011 porque en este mal llamado proceso de paz les garantizan que la sociedad va a cambiar de tal manera que ellos podrán llegar al poder. Algo que en el 2011-2004 no podíamos creer, pero que ya estábamos denunciando que por detrás había un proceso maldito. Y ahora en el año 2023 es absolutamente evidente. Entonces, quienes ahora molestan son las víctimas, porque nos importan mucho más los asesinos y los verdugos. Ellos están en las cárceles del País Vasco, ellos tienen asociaciones que les ayuden cuando salen de la cárcel a buscar trabajo, a buscar empleo, y las víctimas siguen reclamando memoria, dignidad y justicia. Hay más de 350 víctimas, familiares de víctimas, que no saben quién ha matado a su familiar. ¿Hace algo la justicia? Nada. Entonces, si los demócratas blanqueamos a los terroristas, estamos dando el mensaje de que toda esta gente está blanqueada, su historia no vale para nada, hacemos tabula rasa, empezamos de cero, claro que les votan en el País Vasco. Es decir, el PNV, que nunca ha hecho nada por derrotar a ETA, ahora tiene como contrincante y como adversario más directo a quienes han sido, entre comillas, sus protegidos. O sea, cosas de la vida. O sea, que quien le puede quitar el gobierno al PNV no es un partido constitucionalista, que sería lo lógico porque ya está bien
de hegemonía nacionalista. Va a ser Bildu. Mañana presentamos en el CEU, en Madrid, un informe que hemos hecho en relación con el éxodo vasco. Y hemos, bueno, pues a base de números y de ver, hay más de 180.000 vascos que se han tenido que marchar del País Vasco. Eso cambia completamente el resultado electoral, porque los que se han ido son constitucionalistas amenazados, o directamente por la banda terrorista ETA o asfixiados por la hegemonía nacionalista. Claro, en el País Vasco hoy en día se sigue sin votar en libertad. No hay una democracia plena. Los que vivimos en el País Vasco y no somos nacionalistas, vivimos como si fuéramos ciudadanos de segunda. El tema del idioma es una barrera que ponen para que la gente de fuera no pueda venir. Nuestros jóvenes se marchan del País Vasco porque entienden que es una sociedad asfixiante en donde por encima de todo es la política. Entonces, claro que les votan. Si en el colegio no les han hablado nunca de ETA, si no saben quién es Miguel Ángel Blanco, no saben quién es Gregorio Ordóñez, no saben cuál ha sido la historia sangrienta del terrorismo nacionalista. Y digo terrorismo nacionalista porque detrás tienen un proyecto nacionalista, aunque al PNV hablar de terrorismo nacionalista le pone un poco nervioso. Entonces, claro, al final, lo que es la vida, Bildu es el que es en este momento el adversario político directo del Partido Nacionalista. ¿Y dónde están los constitucionalistas? ¿Dónde está el Partido Popular? ¿Dónde está el Partido Socialista? No existen. ¿Por qué? Porque han abandonado sus principios, porque han dejado de defender a España y defender la libertad. Y cuando un partido no es útil, el votante le deja de votar. Entonces, hoy por hoy no pintan nada los constitucionalistas, pero seguimos teniendo una hegemonía nacionalista que no nos permite vivir en libertad. Buenas tardes. La pregunta va dirigida al señor Javier Mayor. Como conocedor Javier, del... muchas gracias. Le gustaría llamarse Pero Javier, pero se llama Jaime. es... Jaime, San perdón, Francisco perdón, Javier. Jaime. Como conocedor de la política europea, en el tiempo que estuvo como eurodiputado, en la actual situación social y política que atraviesa España, Europa, ¿cómo se ve desde España? Yo creo que los españoles no tenemos que tener en ese sentido ningún complejo. Yo antes he dicho, a nosotros nos pasan cosas porque hemos tenido un complejo de inferioridad. Si los alemanes hubiesen padecido desde territorio francés lo que España ha padecido desde territorio francés, hubiese cerrado las fronteras. Entonces, a mí me da igual lo que piensen de mí los alemanes, los italianos. No hay que tener ningún complejo de inferioridad. Lo que tenemos que ser conscientes como europeos es la dificultad que vive hoy Europa. Nosotros tenemos una guerra en el corazón de Europa. El desenlace de la guerra de Ucrania va a determinar el futuro de Europa. Y únicamente nos asomamos de vez en cuando en los telediarios cuando ha habido una acción donde han muerto 7 u 8. Desde el CEU, desde el Instituto Europeo de Estudios Europeos que presido, vamos a hacer 2 actos que son los que van a, en mi opinión, determinar el futuro de Europa. El primero, el desenlace de la guerra de Ucrania. Esto terminará reforzando la cohesión de chinos y de rusos. Los europeos hemos creído que somos un continente, es mentira. Nosotros formamos parte de Euroasia. Somos la península de Euroasia. Entonces es muy importante entender cómo la nación más extensa del mundo, Rusia, casi 18 millones de kilómetros cuadrados, con 144 millones se va a entender con otra potencia como es China, que tiene 1.200 millones y la mitad de extensión. Y la segunda gran cuestión es el movimiento cismático que existe hoy en la Iglesia alemana, que recuerda al de 1517 de Lutero y que viene a significar también una expresión de la crisis que vivimos, de la transición que vivimos, que está dentro de la propia Iglesia. Hay quienes quieren adaptarse a la moda dominante y hay quienes no queremos adaptarnos a la moda dominante existente hoy. Y dentro de la Iglesia ese debate está abierto, con una diferencia, que en 1517 el poder político, Carlos V, combatió a Lutero y lo persiguió. Y hoy, lo que significa el llamado nuevo orden mundial, está más a favor de los cismáticos alemanes. Pero es un debate que va a determinar el futuro de Europa. Los 2 grandes debates son los 2 grandes temas
de nuestro futuro. Por lo demás, Europa, España está mal, Francia está peor, de otra manera. Y Gran Bretaña con el Brexit, pero está peor. Y Alemania sigue sin dar una, porque lleva 2 guerras mundiales y ahora también tiene un momento cismático dentro de su Iglesia Católica, que significa que no da una. En definitiva, no miremos que a nosotros nos pasa lo peor, no, nos pasan cosas singulares, por lo que antes he dicho, por la violencia. España es una nación que una mentira nos hizo mucho daño, la leyenda negra. La leyenda negra nos enterró en España. Y llegaron las guerras interiores, las guerras carlistas del 19 y la guerra civil española, que nos habíamos enterrado. Y es evidente que hoy de las guerras hemos pasado al terrorismo y del terrorismo estamos pasando a la mentira. Ahora nos colocamos en la vanguardia del mundo occidental, en el aborto, en el género. Bueno, pero eso forma parte de todo un proceso singular para España. Pero lo que hace falta es que tomemos conciencia, que entendamos lo que nos pasa, lo que pasa a Europa, que entendamos que es un momento difícil, como ha habido otros momentos en nuestra civilización occidental. Pero exactamente en Europa pasa esto. Entonces, no miremos y que pensemos qué es lo que piensan de nosotros. No, tengamos opinión propia los españoles de lo que nos pasa. No tengamos un complejo de inferioridad. Ahora, no aceptemos el complejo de superioridad de los nacionalistas vascos y catalanes que han abusado del conjunto de los españoles en estos 50 años. Bien, pues hay que agradecer a María San Gil y a Jaime Mayor Oreja su presencia esta tarde aquí y creo que debemos despedirles con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias.